Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Dylan Cruz es símbolo de unión. Dylan Cruz es símbolo de amor, de un pueblo que necesita paz, también educación, sin violencia, de un pueblo que necesita paz, también educación, sin violencia. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en la emisión número 668, 15 años brindando elementos para el debate en el magisterio y la mejor información. Así que iniciamos esta emisión con el canto en homenaje que le hace la banda del abuelo a Dylan Cruz, asesinado por un miembro de la fuerza pública en la 19 con cuarta en Bogotá, en el desarrollo de la protesta social el 23 de noviembre del 2019. Fechas que marcan desde el 21N el inicio del proceso de estallido social que va creciendo y llega a su nivel más alto en la lucha en contra de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, sumado al hambre, la pobreza, el desempleo, la inseguridad y un abandono total del Estado y la clase burguesa con los sectores populares condenados a la miseria en la pandemia. Más de 80 jóvenes asesinados, miles de heridos, arrestados y cientos condenados por salir a protestar en contra del corrupto gobierno de Duque, que endeudó al país para ayudarle a los empresarios y ricos y condenar al hambre a la población. Así que esta semana que inicia el Magisterio Colombiano y las organizaciones sociales en todo el país saldrán a las calles en movilización el próximo jueves 21 de noviembre por la reforma al Sistema General de Participaciones, por la defensa de la vida y la salud, en rechazo al sabotaje a la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, en respaldo al gobierno del cambio y rechazando el intento del golpe blando. Esta movilización se desarrollará en el marco de la celebración del 5º aniversario del estallido social en Colombia que abrió el camino hacia el cambio. De otra parte, el magisterio bogotano se está pronunciando, rechazando el proyecto de informe de gestión de la Secretaría de Educación del Distrito por vía virtual y acompañada de bingos, un proyecto virtual que le cuesta a los bogotanos más de 319 millones de pesos. Esta es una demostración más del tratamiento de segunda que le da la alcaldía de Galán a los maestros de Bogotá. Y en las efemérides hacemos memoria que el 14 de noviembre se conmemoró el Día de la Mujer Colombiana. Efectivamente, en homenaje a Policarpa Salabarrieta, ejecutada el 14 de noviembre de 1817. Policarpa representa a la mujer valiente, inteligente y activista en el periodo de la independencia. En 1844, un 14 de noviembre también, muere Flora Cristán, escritora y pensadora socialista, defensora de los derechos de la mujer y de los derechos de los obreros. Un 18 de noviembre de 1914, el escritor colombiano José Eustacio Rivera publicó su novela La Vorágine, novela costumbrista y de ficción en la que se narra la situación de violencia y explotación de caucho en la selva amazónica en el siglo XIX y XX. Bueno, y una frase muy célebre que han pronunciado personajes muy interesantes en la historia de Latinoamérica y del mundo, como el Che, que decía: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y esto para compartir que en este momento se están recibiendo ayudas urgentes
para el pueblo de Cuba que ha resistido el criminal bloqueo por parte de Estados Unidos por más de 60 años. Así que las personas que quieran aportar, les recordamos que los elementos más necesitados en este momento para la isla son insumos médicos como gasas, vendas, guantes, alcohol, curitas, alimentos no perecederos, azúcar, harina, arroz, leche en polvo, frijoles, garbanzo, lentejas, medicamentos esenciales como los antibióticos y analgésicos. Para hacer las donaciones pueden comunicarse con Voz Educadora o hacerla llegar directamente a la carrera 16, número 31A 49. Se estarán recepcionando los donativos todos los días hasta el día 24 de noviembre. Así que sumémonos como comunidad educativa y demos ejemplo de solidaridad y compromiso social. Así que a preparar la movilización del 21N, colaborar con los donativos para el pueblo cubano y a exigir las reformas del cambio por la vida, la salud y la paz de Colombia. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno y combativo desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy, en el contexto internacional, denunciamos lo que la ONU alerta sobre la crisis apocalíptica en Gaza, con ataques a hospitales y bloqueos que impiden ayuda. UNICEF advierte el colapso humanitario, mientras que Estados Unidos respalda militarmente a Israel. En tanto, las BRICS desafían al G7, buscando autonomía económica en Latinoamérica. Desde Cuba, el embargo afecta la salud infantil. La ONU condena el bloqueo y su impacto humanitario. En el contexto nacional, celebramos los 64 años de lucha de Senapro, reconocida por su aporte a la vivienda digna. Este aniversario reafirma nuestro compromiso por la justicia social. Saludamos el 8º Congreso de la Unión Patriótica, que se comprometió con el pacto histórico para fortalecer la unidad en 2026. También denunciamos la injerencia de Estados Unidos en Colombia a través del espionaje de Pegasus y exigimos justicia e investigación para salvaguardar nuestros derechos y la soberanía nacional. En el contexto distrital, la crisis del agua en Bogotá evidencia la incapacidad de la administración de Carlos Fernando Galán, que culpa al clima en lugar de asumir su responsabilidad. En educación, sus políticas de austeridad agravan la deserción, reducen la matrícula y dejan a docentes sin carga académica. Denunciamos su enfoque empresarial y exigimos inversión real y compromiso con los derechos básicos. Desde la ADE seguimos exigiendo el respeto por la circular 23 para asegurar la jornada laboral pactada, así como el proceso justo de evaluación de docentes en periodo de prueba. Urgimos a la Secretaría de Educación a aplicar la circular 038 del Ministerio de Educación Nacional, priorizando la estabilidad de la planta docente del distrito, evitando traslados injustos y generando autonomía escolar. Compañeros y compañeras, es el momento de unificar nuestras voces y acciones. Participemos activamente de las actividades sindicales, defendamos nuestros derechos y fortalezcamos juntos la lucha por la educación pública digna y con derechos para todos. Continúa el proceso de evaluación de desempeño y periodo de prueba, el cual estamos atentos para acompañar desde la Comisión Jurídica y desde nuestro colectivo. Conéctate al Facebook Live, encuentro con docentes de apoyo pedagógico y proyectos SDIS, el lunes 18 a las 6 de la tarde desde las redes sociales de la ADE. Nos encontramos con los docentes de aulas de apoyo desde las 6 de la tarde en la ADE Norte. Y nos vemos en las calles el 21 de noviembre desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional para reconocer la histórica gesta después de 5 años del pueblo en el inicio del paro nacional y luchar por materializar el sistema de salud del magisterio distrital y nacional. También exigir la aplicación ya del sistema general de participaciones con justicia para la educación pública de Colombia. El 25 de noviembre nos movilizamos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No dejes de recoger tu sombrilla sindical en la ADE. Recuerda actualizar tus datos.
La ADE se mantiene firme en apoyo a los pueblos de resistencia. Tu compromiso es clave para construir un mundo en paz y dignidad. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Escucha y comparte Voz Educadora, el espacio donde el magisterio se informa y fortalece. Cuenta con nosotros para visitar tus instituciones y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. No olvides, somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Voz Educadora. Maela ni wam gete ni wam Voz Educadora un guachin namun otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas al alcalde Galán, quien endeuda a la ciudad para financiar el desfase, la deuda y la ineficiencia de los privados. Claro, que el pueblo pague y que la élite pase de agache. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas al alcalde Galán, quien prioriza los recursos naturales para el negocio y no para el consumo y la supervivencia humana. Concesiones en Puente Aranda para extraer agua subterránea. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la vergonzosa actuación del congresista Polo Polo, quien se burla, estigmatiza, revictimiza y desconoce a las víctimas del conflicto armado. Ese tipo debe ser sancionado. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la conspiración transnacional reflejada en la injerencia yanqui tras la aceptación cínica de la compra de Pegasus para intervenir a Colombia, y lo reconocen con orgullo y sin ruborizarse, y Colombia sometida y arrodillada ante un imperio decadente. Pullas, muchas pullas al fallo ganado por la empresa de telecomunicaciones Telefónica contra Colombia, quien deberá pagar cerca de 380 millones de dólares, y todo resultado de malas decisiones del gobierno Duque. ¡Vivas! Vivas, muchas vivas a la convocatoria Parar para Avanzar que hacen las organizaciones sindicales ADE y FECODE en apoyo a las reformas sociales, como homenaje al estallido social, por la defensa de la vida y la salud y en rechazo al saboteo en la implementación del modelo de salud de los maestros. El 21 vamos a las calles. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a Sintracarbón, que logró sanción contra la empresa extranjera Carbones del Cerrejón por no reportar enfermedades de origen laboral. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al 8º Congreso de la UP, donde se ratificó el apoyo al gobierno del cambio y las reformas sociales. La UP asumió la ruta para lograr el partido movimiento en el proceso electoral 2026. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones que cursa en el Congreso. Este proyecto debe resolver la desigualdad estructural entre las regiones y descentralizar el poder para favorecer a los territorios, que no se convierta en más clientelismo. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas, a los 64 años de lucha viviendista. Viva la condecoración con la Orden de la Democracia Simón Bolívar a la Central Nacional Provivienda por su historia
histórico trabajo en la lucha por la vivienda digna para la clase trabajadora. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la constitución de nuevas zonas de reserva campesina en territorios que fueron víctimas de la guerra y que hoy son esperanza de paz e inclusión. Ahí está la esperanza de paz e igualdad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Una reforma estatutaria para FECODE con enfoque de género. Ley de cuotas para 220.000 mujeres maestras. Un hecho político contundente en los 65 años de vida de FECODE. La Junta Nacional de FECODE sesionó el pasado 6 de noviembre, abordando temas estructurales para la vida de nuestra federación. Reforma al Sistema General de Participaciones, la cual tiene enemigos que rechazan toda posibilidad de inversión social, cambio y reforma estructural por parte del gobierno del cambio. A todos ellos les denominamos enemigos del pueblo colombiano, enemigos de los trabajadores y trabajadoras. El modelo de salud y su estabilización, que con base en el Acuerdo 03 del 1 de abril del 2024, en octubre culmina la transición y se procede a la etapa de estabilización, con elementos tales como un avance estructural en contratación de red primaria del 82%, IPS públicas contratadas en red primaria 839, IPS privadas contratadas en red primaria 296, un avance en contratación de red complementaria del 74%, contratación de IPS públicas en la contratación complementaria 903 y privadas 1464. Se logra el pago de reembolsos en todo el país por parte de Colombia Tour en noviembre del 2024. Por eso FECODE se dispone de manera urgente a adelantar una auditoría a todo nuestro modelo de salud y a sus estados financieros. También estamos culminando las 35 comisiones de alto nivel de salud en territorio para estabilizar el modelo, las cuales deben ser evaluadas y hacer seguimiento de las actas de manera estricta. Se presenta además la reforma estatutaria de FECODE. Presentado al Ministerio del Trabajo, la fiscal de FECODE se dispone en la Junta Nacional a entregar el informe completo de lo que ha sido la reforma estatutaria mandatada por la Asamblea Federal. Una vez se genera este proceso, convocamos a los presidentes, secretarios, fiscales, tesoreros de todo el país a un encuentro nacional para socializar nuestra reforma y disponernos con el impacto en toda la estructura nacional a socializar los estatutos FECODE para el año 2025. De toda esta reforma importante queremos resaltar la ley de cuota para el magisterio colombiano, para el 74% de maestras que representamos a FECODE y en el marco del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, pero también en el marco de la paridad como política del gobierno del cambio. Ella queda en el artículo 22, parágrafo 4, que plantea: para la elección del comité ejecutivo se aplicará la ley de cuotas con un 35%. Por lo tanto, el comité ejecutivo estará integrado como mínimo por 5 ejecutivas, sin perjuicio de que puedan ser elegidas en un mayor número. Por todo eso, nos movilizamos el 21 de noviembre. Gran movilización nacional. Conmemoramos 5 años del estallido social que transformó a Colombia, por la defensa de la vida, de la salud, del magisterio colombiano y en rechazo al sabotaje a la implementación del nuevo modelo de salud. Nos vemos en las calles el próximo 21. Voz educadora. Maela ni wam gete ni wam voz educadora un guachin ramnamo no tiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Y la cruz es símbolo de unión. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy le da continuidad a ese interesante tema de los rituales. Recordemos que la semana pasada nos habló sobre el ritual del té, del libro del té de Okakura Kakuzo.
y en esta ocasión nos trae el texto La desaparición de los rituales de John Colban, reflexiones sobre el pensamiento actual y una defensa de la ritualidad. Así que le damos la bienvenida y buenos días, Manuel. Bienvenida la literatura a Voz Educadora. Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano va mi saludo de vida y de constancia por vivir profundamente. En el programa pasado hice un recorrido por cierto ritual de la antigua China. El libro del té de Okakura Kakuzo hizo preguntarme, ¿qué es el ritual? ¿Cuál es la importancia en la sociedad? En la posmodernidad, ¿cómo son los rituales, si los hay? El ritual es una acción cultural ancestral que se realiza mediante una ceremonia que es reiterativa en el tiempo. Tanto sociólogos como antropólogos concuerdan en que el ritual tiene un valor simbólico y hacen parte de la ideología, el credo o simplemente de la tradición. El origen está quizá en la prehistoria, en la imitación que el hombre hacía de la naturaleza, en la forma de establecer relaciones sociales y su perpetuidad. En este sentido, los rituales tienen sus características que los definen en cada época de la historia humana. Por ello, hoy quiero compartir, en el ánimo de profundizar un poco más, el libro La desaparición de los rituales del pensador surcoreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han. Este filósofo es de los más leídos en la actualidad, aceptado por unos y cuestionado por otros. En fin, su labor está siendo cumplida, mover e invitar a la reflexión del pensamiento actual. Ha publicado, entre otros libros, La sociedad del cansancio, Sobre el poder, Infocracia, Shansai, La sociedad paliativa, entre muchos otros. La desaparición de los rituales, publicado por Herder Editorial en 2020, está compuesto por 10 ensayos donde se plantea que la sociedad contemporánea ha olvidado la práctica de rituales y su impacto en la vida del ser humano. Asimismo, defiende el ritual como un acto esencial en la formación del tejido social cohesionado. Para el autor, abro comillas, los rituales estabilizan la vida, la hacen habitable, cierro comillas. No obstante, en la época actual, caracterizada por el individualismo extremo y una creciente digitalización, los rituales están desapareciendo, y con ellos la capacidad de las personas para formar vínculos duraderos y significativos. Para Chul Han, esta pérdida se traduce en una sociedad cada vez más fragmentada, donde el ser humano se encuentra atrapado en una vorágine de hiperactividad y superficialidad. En el ensayo Juego a vida o muerte, el quinto del libro, se lee, abro comillas, el sujeto neoliberal que se ve forzado a rendir es un siervo absoluto por cuanto, sin amo, se explota a sí mismo y voluntariamente, cierro comillas. Esta afirmación pone en evidencia una tensión central en el mundo contemporáneo, la dificultad de sostener prácticas significativas en un entorno que prioriza la productividad y el rendimiento. La productividad para el consumo irracional y pasajero. Para el filósofo surcoreano, el ser humano sin rituales pierde el contacto con lo sagrado y con el otro, porque hay ausencia de momentos compartidos que refuercen la unidad comunitaria. La desaparición de los rituales es un diagnóstico de la crisis actual. También es ese grito al mundo social para reconsiderar la importancia de los rituales como pilares de una vida en comunidad. Colegas, la obra de Byung-Chul Han es una crítica aguda a la sociedad que, si olvida la práctica de rituales, también abandona su capacidad para generar significado y cohesión social. Que el resto de domingo y los mañana estén llenos de rituales que nos unan y nos fortalezcan. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pilan Cruz es símbolo de amor de un pueblo que necesita paz, también educación, sin violencia. Y en Voz Educadora tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, quien hace sus comentarios frente a ese fallo de un juez totalmente absurdo, declarando inocente a Santiago Uribe, dizque por su formación moral. Así que le damos la bienvenida y buenos días, profesor Llanos. Para un pueblo que necesita paz, también educación. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse Formación moral fallida u otra mentira más de la familia Uribe, en este caso de Santiago Uribe.
con ocasión de haber sorpresivamente declarado inocente por el juez que lo juzga hace 8 años, él ha declarado a la prensa que era imposible que hubiera cometido esos delitos porque la formación moral recibida en su familia hacía que fuera imposible una acción de ese tipo. Estas declaraciones han producido una general carcajada en todos aquellos que conocen todas las actividades delictivas cometidas por los hermanos Uribe. Sucede que Álvaro, en la presidencia de la República, fue el creador del paramilitarismo, o más que creador, quien estimuló el paramilitarismo en este país. No solo eso, además fue el que le escamoteó a los trabajadores de Colombia un 25% de lo que le pagaban por los trabajos nocturnos o de días de fiesta. Y además le escamoteó a todos los pensionados de Colombia la mesada 14, aparte de los más de 6.000 asesinados con la protección de él, que fueron generalmente muchachos desempleados a los cuales se les ofrecía trabajo y se les llevaba a los sitios descampados del país donde se les eliminaba a tiros y se los presentaba como bandoleros o guerrilleros. Además, todos sabemos el acumulado de delitos que tiene Álvaro Uribe, que lo mantiene hoy siendo juzgado por la justicia colombiana. En consecuencia, o no tuvieron una buena formación moral o sencillamente ellos hicieron mutis por el foro ante esa formación moral. Cualquiera que hubiera sido la formación de ellos, el hecho real es que ellos han llenado de delitos a este país, delitos que han tenido como consecuencia la muerte de más de 6.000 jóvenes colombianos y el escamoteo a prestaciones sociales de los trabajadores colombianos. Hasta el próximo domingo. Dila, tu muerte nos tiene que unir. Dila. Actualidad. Actualidad. 600 trabajadores de la liquidada empresa Unimetro de Cali reclaman el pago de cesantías que esperan desde el 2017. El Estado colombiano, después de 34 años, reconoce su responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro. La dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que esta institución ocultó por 40 años el tráfico y venta de niños sobrevivientes de la tragedia de Armero. El gobierno nacional aprobó la construcción de la Universidad Monte Mariana para la educación superior de jóvenes del sur del departamento del Bolívar. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora. La voz de la comunidad. La voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores. La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.